Continuando con nuestra aplicación ToDoList en React, vamos a agregar una nueva funcionalidad la cual nos va a permitir filtrar cada elemento de la lista por título. Para ello, lo primero que vamos a hacer es agregar en el método render de nuestro app component un formulario donde el usuario pueda escribir el título del componente, el título del elemento que quiere filtrar. Entonces, dentro del div con el class name igual a app, vamos a agregar un form. Dentro del form vamos a agregar un input y vamos a agregar de tipo, vamos a decir que sea de tipo text. Bien, hasta aquí ya tenemos la caja de texto. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a definir un método de clase llamado onSearchChange. Ese método es el que se va a llamar para procesar el evento que genera el browser cada vez que el usuario ingresa algo en la caja de texto. Entonces vamos a ponerle onSearchChange con un parámetro llamado event. Este método, no olvidemos hacer el binding en el constructor del app component. Entonces this.onSearchChange igual a this.onSearchChange.bind, le pasamos el this. Recordemos que el binding se hace para decirle al this del método onSearchChange que apunte al this de la instancia actual del componente. Bien, nosotros necesitamos modificar el estado interno de nuestro componente para poder guardar lo que el usuario ingresa en la caja de texto. Entonces vamos a agregar una nueva propiedad que se va a llamar searchTerm y vamos a inicializar con un string vacío. Ahora, lo que vamos a hacer es que en el método onSearchChange vamos a usar el método this.setState, el cual se usa para modificar el estado interno del componente. Entonces vamos a decirle que a la propiedad searchTerm del estado le agregue el valor, o sea, lo que el usuario ingresó en la caja de texto, event.target.value. Hasta aquí, bueno, aún nos falta otro paso crucial, y es que en el input necesitamos decirle agregarle una propiedad llamada onChange, la cual apunte al método de clase que acabamos de crear llamado onSearchChange. Entonces ya con esto, ahora sí, lo que estamos haciendo es que cada vez que el usuario ingrese algo en la caja de texto, esto se guarde en la propiedad onSearchTerm del estado interno de nuestro app component. Hasta aquí vamos con esa funcionalidad. Lo siguiente que debemos hacer es, debemos filtrar la lista de elementos del app component. Entonces para ello vamos a crear una función fuera de nuestro app component llamada function isSearch, que va a recibir como parámetro un término de búsqueda searchTerm, y esta va a retornar una nueva función que va a recibir como parámetro un item. Dentro de esta función vamos a hacer el filtro. Entonces item.title.toLowerCase el método indexOf de JavaScript, searchTerm, vamos a usar el searchTerm parámetro toLowerCase, y vamos a decir que si esto es diferente de -1, o sea, esta función retorna un booleano. El método indexOf lo que hace es que si encuentra un elemento en la lista, retorna el índice de este. De lo contrario, retorna -1 para indicar que no encontró nada. Bien, ahora ya tenemos la función con la que filtramos. Ahora, esta función no es una high order function porque retorna otra función. Nosotros necesitamos necesitamos usar esta función dentro del método render de app component. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a buscar esa línea que está llamando la función map de JavaScript. Y antes de la función map, dentro del método render del app component, vamos a llamar a esta función llamada filter, o sea, this.state.list.filter, y vamos a pasar
la función que acabamos de crear, is searched. Y aquí viene lo interesante, necesitamos pasar lo que el usuario escribió en la caja de texto. ¿Y eso dónde está almacenado? Está almacenado en la variable, o sea, está almacenado en el estado interno de nuestro app component dentro de la variable this.state.searchTerm. Entonces ya tenemos todos los puntos conectados necesarios para esta funcionalidad de filtrar cada elemento de la lista por título. Ya podemos guardar y vamos al browser y vamos a escribir React y vemos cómo está filtrando los elementos de la lista.